Relatarte. Un espacio para dar voz a los relatos, cuentos y vivencias que una vez fueron sueños. Relatarte presenta el primer tomo de la trilogía de Moisés Patón Rodríguez. Rayflow. Capítulo 1. La cara oculta de la luna. Parte 1. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó por primera vez la Luna, y junto con él, todos los habitantes de nuestro planeta, que llevaban pendientes de esta gran hazaña muchos años. Fue, palabras textuales de Armstrong, un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Pues bien, la humanidad, a día de hoy, aún no tiene ni la más remota idea del paso que dimos realmente al conquistar la Luna. Se realizaron un total de 6 visitas a nuestro satélite natural. Ese mismo año, en 1969, se produjo el segundo alunizaje, y fue esta segunda visita a la Luna la que lo cambió todo. Durante esta misión, mientras el cohete la orbitaba, se divisó por su cara oculta algo inquietante. Existía una estructura. ¿Pero eso podía ser posible? Pues al parecer, sí. De hecho, no hubo dudas al respecto. Allí abajo se podía contemplar algo totalmente artificial, algo que alguien había construido expresamente. Como no podía ser de otra manera, todas las alarmas saltaron en aquel instante. ¿Qué era esa estructura? Y sobre todo, ¿quién la había puesto allí? Estábamos en plena Guerra Fría, así que los americanos pensaron en primera instancia en los rusos. ¿Cómo no? Aunque por otra parte, tenían la certeza absoluta de haber sido ellos los primeros en pisar la Luna. ¿Alienígenas entonces? Desde luego parecía la opción más razonable, la más viable al menos. Pero si eso era cierto, significaba de forma rotunda que no estábamos solos en el universo. Y no solo eso. Significaba muchísimo más. Significaba que mientras nosotros lográbamos la mayor de nuestras gestas espaciales y conseguíamos pisar la Luna de puntillas, ellos ya habían tenido tiempo, recursos y tecnología para construir algo en nuestro satélite, al lado de nuestra casa. Y eso generaba tanta curiosidad como miedo. No había nada más que hablar. No había nada que pensar. Había que comenzar a organizar inmediatamente nuestro tercer viaje espacial. Esta visita tuvo como única misión el aterrizaje en la cara oculta de la Luna, con el fin de acceder al interior de esta sospechosa estructura y realizar un reconocimiento exhaustivo de dicha plataforma. No se podía ignorar la posibilidad de que hubiese vida extraterrestre allí, y tampoco se podía descartar que fuese hostil. Así que esta misión fue única y exclusivamente un despliegue militar. La misión, en cuanto al aterrizaje se refiere, fue un éxito. Se alunizó sin sobresaltos a una distancia razonable de la estructura lunar, y tras un pequeño paseo espacial, los militares pudieron entrar sin demasiadas dificultades. El acceso se realizó girando una simple palanca mecánica que abría una puerta. Así de sencillo. Ya en el interior, se encontraron en un diminuto habitáculo que tenía otra compuerta. Esta segunda, pese a tener el mismo mecanismo de apertura, no se podía abrir de ninguna de las maneras. Tardaron unos cuantos minutos en darse cuenta de que no podían abrir la segunda sin cerrar antes la primera. Parecía un protocolo de seguridad para dar estanqueidad a la sala. Una vez averiguado esto, accedieron por fin y sin problemas al interior de la estructura, a la sala principal. No había cerraduras, no existían llaves, no había modernos ni sofisticados controles de acceso.
nada complicado para empezar. La estructura era una cúpula, una semicircunferencia de dimensiones bastante reducidas. Nada más entrar, se encontraron en una sala circular vacía con grandes ventanas, a través de las cuales se podía divisar de forma majestuosa la superficie lunar. Pero ahí acababa todo, no había más habitaciones. No existía ningún tipo de dependencia más. ¿Ya está? ¿Eso era todo? En lugar de alivio, los militares sintieron en aquel momento algo de decepción. Pero esa sensación solo les duró un instante, porque desde luego preferían no tener que enfrentarse a alienígenas hostiles, que era el peor de los casos para el que venían preparados. Aunque lo cierto es que sí que esperaban ver algo más inquietante y extraordinario, algo más interesante que una sala vacía. Fueron un total de 12 astronautas, los que entraron por primera vez en la cúpula, todos ellos militares. Eran la élite de las fuerzas especiales americanas, y por supuesto, iban debidamente armados y preparados para la ocasión. Mentalizados de que quizás aquella extraña estructura lunar estaría ocupada y que tal vez tuvieran que emplear la fuerza si los huéspedes decidían que su visita no era bien recibida, algo que desde luego podía suceder. Tenían órdenes presidenciales de no disparar sin preguntar. Encontrasen a quien encontrasen, estaba prohibido abrir fuego primero. Pero en caso de hostilidad, debían responder en consecuencia y con contundencia. Pasados unos minutos, con los nervios iniciales ya templados y la tranquilidad asentada en el cuerpo, los soldados bajaron la guardia y las armas al verse solos en esa sala vacía. Acto seguido, había que comprobar la atmósfera del habitáculo. ¡Y sorpresa! El interior de la cúpula tenía niveles aptos de oxígeno para respirar. ¿Pero cómo podía ser posible? No existía ningún respiradero ni en las paredes ni en el techo de la sala. Pero entonces, ¿de dónde provenía el aire? Inmediatamente, uno de los militares desplazó la mirada hacia el único lugar que realmente les faltaba por explorar, el suelo, y vio unas rejillas por las cuales efectivamente parecía entrar una ligera brisa. Resultaba evidente que podrían respirar sin el casco. Las lecturas de sus aparatos así lo confirmaban. Pero lo que estaba aún más claro era que ese aire debía venir de algún sitio y debían averiguar de dónde. Por ello, por precaución, absolutamente nadie se quitó el casco del traje. Todos continuaron con la respiración artificial de la bomba de oxígeno. Tocaba explorar detenidamente el suelo de la cúpula. Y finalmente, además de las rejillas que hacían de respiraderos, hallaron una trampilla, lo que parecía ser un acceso a un nivel inferior. Quizás acababan de encontrar lo que habían venido buscando. Y la cosa se ponía tensa, todos con las armas cargadas, nerviosos, a la par que preparados, apuntando hacia abajo y listos para abrir la compuerta, para entrar en acción. El capitán de la misión fue el encargado de hacerlo. Y cuando lo hizo, se encontraron con la segunda gran sorpresa. Al abrir la trampilla, surgió una tenue luz blanca que les iluminó. Y lo que vieron fueron unos escalones que les invitaban a inspeccionar el acceso inferior de la cúpula. Y todo parecía perfectamente iluminado. Realmente los militares no daban crédito a lo que estaban viendo. Y su primer pensamiento fue que si había luz, debía haber compañía allí abajo. Así que solo 2 de ellos se quedaron en la sala de arriba, apuntando sus armas sin pestañear permanentemente a los 2 accesos, la trampilla y la puerta principal por donde habían entrado. El capitán descendió el primero. El estado de agitación era absoluto. No sabían qué o quién les esperaría allí abajo. Los 9 soldados restantes acompañaron a su líder en el descenso, uno detrás de otro. Todo fue muy rápido.
Las escaleras les dirigieron a otra sala inferior, y una vez allí, los 10 se posicionaron y controlaron la habitación hasta cerciorarse de que también estaba vacía. Al menos de gente, porque lo que sí que había en esta sala, no como en la de arriba, era una puerta y una ventana, y ambas comunicaban con una tercera habitación, una dependencia colindante. Y cuando el capitán se asomó a dicha ventana para observar la sala contigua, encontró algo para lo que no le habían entrenado. En esta tercera habitación, que más que una habitación era una cueva, al fondo, pegado a una de las paredes, se divisaba claramente lo que parecía ser una especie de arco. Una puerta, pero con una particularidad. El arco no tenía fondo alguno. Estaba hueco. Se podía interpretar un vacío en su interior, un fondo de color negro como el mismísimo espacio exterior. Y emitía unas pequeñas luces brillantes, decenas de puntitos parpadeantes que parecían incluso estar en movimiento. Sí, desde el primer vistazo que le echaron, los primeros visitantes en nuestro planeta en aquella estructura espacial no fabricada por el hombre tuvieron la escalofriante sensación de que se trataba de un portal a otro mundo. La incredulidad invadió a todos los presentes en aquel instante. ¿De verdad era lo que parecía? Solo había una forma de averiguarlo. Así que finalmente, los militares entraron en esa tercera y última habitación de la cúpula y dieron fe, aunque por supuesto sin atreverse a cruzarlo, de que lo que tenían enfrente era una entrada a algo desconocido. Ahí terminó la inspección. Ya no había más dependencias, no más puertas ni trampillas. Aquella estructura lunar poseía 3 habitáculos, uno superior y 2 subterráneos. Entonces, comenzó la documentación gráfica de la cúpula al completo. Los soldados se quitaron los cascos y verificaron que efectivamente podían respirar aquel aire. También acabaron deshaciéndose de los trajes, ya que la temperatura allí era agradable. Todavía no entendían el porqué del aire ni de la temperatura, pero documentaron exhaustivamente todo lo que se podía ver y tocar mediante vídeos y fotografías. Por supuesto, el portal era el punto de inicio a estudiar, la incógnita principal por así decirlo. Pero no menos importantes eran las paredes, ya que la segunda y tercera sala estaban repletas de escrituras, jeroglíficos más bien, un lenguaje totalmente desconocido para los militares. Además, igual de interesante fue el hecho de que se encontraron varios objetos en la sala del portal. El primero de ellos fue un cuchillo, viejo y bastante rudimentario, pero un arma al fin y al cabo. También aparecieron una especie de sandalias muy antiguas, un calzado que por la apariencia debía llevar ahí cientos de años. Y por último, pero no menos importante, hallaron un extraño objeto, un instrumento metálico que ninguno de los presentes había visto antes. Nadie pudo intuir lo que era ni para qué podía servir aquel artilugio de metal, el cual era pesado, muy pesado, macizo y con una forma muy peculiar. Era como una especie de boomerang, pero muchísimo más grande. Tenía 2 empuñaduras en sendos extremos y una hendidura en la parte central. Los otros 2 objetos eran fácilmente reconocibles, pero este último... ¿Qué demonios era ese cacharro? También había algo de tierra seca, rojiza y de origen arcilloso, pero solo en el habitáculo donde se encontraba el portal. En el resto de habitaciones, no. Esto llamó bastante la atención del personal, ya que el suelo de esa dependencia era de piedra. Como ya habíamos dicho, se trataba de una cueva. Y resultaba realmente chocante el hecho de que hubiese pedazos del suelo manchados con tierra. ¿Provenía del otro lado? ¿Esta tierra que manchaba la cueva procedía del interior del portal? Y bueno, aparte de todo lo mencionado, se encontró también lo que a la postre fue probablemente el hallazgo tecnológico más importante de todos los tiempos.